Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadanos. Como todos los jueves, con todo el acontecer, con todo lo que tiene que ver con esta situación tan especial que estamos viviendo. Tenemos un programa muy cargado con muchas notas, de modo tal que voy a saludar a mis compañeros y compañeras de este ciclo, arrancando por ella, por Rosario Asperué. Rosario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Bueno, muy buenas noches, Ale, y a todo el equipo. Estoy viviendo como todos los ciudadanos y las ciudadanas en este momento en nuestra casa, cuidándonos. Seguimos en esta situación. Lamentablemente está arrancando el frío, así que y eso sumado a un poco el hartazgo también de la situación de encierro que hace que en las últimas semanas haya habido una mayor movilidad de la población, nos está llevando, bueno, a que haya en las noticias cada vez mayor cantidad de contagios y cada vez mayor cantidad de muertos. Así que, bueno, apelando una vez más a la reflexión, vamos a tener entrevistas a un infectólogo y a un economista. Vamos a tener un debate también respecto a esta cuestión de si se prioriza, sigue esto, economía, salud. Bueno, algunos creemos que no debe priorizarse una cosa sobre la otra, pero ese debate sigue y lo vamos a dar acá en el programa. Bueno, muy bien. Pico Sansone, buenas noches. ¿Cómo estás, Pico? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están todos ahí, todas? La verdad que bastante, bueno, como la semana pasada, con mucha preocupación y con mucha bronca. Ahora parece que estuvo aflojando estos últimos días, pero esto de querer politizar la pandemia, la verdad que no le hace bien a nadie. Bueno, siguen habiendo algunas manifestaciones aisladas de gente que no sé qué es lo que cree, ¿no? Digo, yo voy a salir a pedir un permiso para poder cruzar luces en rojo, digo, porque si hay gente que pide permiso para salir a contagiarse y contagiar, así de disparatada es la cuestión. Pero bueno, resistiendo, poniéndole lo mejor. Esa es la idea. José Luis Carut, querido amigo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches. A mí me gustaría decirle al señor Sansone que del ridículo no se vuelve. La gente no está pidiendo un permiso para salir a contagiarse. La gente está pidiendo un permiso para salir a laburar, porque necesita laburar y muchas veces no llega la ayuda del gobierno y si te llega 10.000 pesos no hacen nada. Y lo que dijo Rosario está muy bueno porque es un debate que se da entre la salud y la economía. Realmente es un debate que debemos dar. ¿Qué está primero? No hay debate. No, señor, no hay debate. ¿Cómo? No hay debate. Cuando te ponen cuando te meten un respirador y te mandan a terapia intensiva y después te ponen un sobre todo de madera, ahí no hay economía que valga, Carud, me extraña. ¿Qué debate? Me parece que te enamoraste de la cuarentena. Yo te diría, bienvenido a la setentena, porque en cualquier momento entramos a los 80 días de cuarentena. Bienvenido a la setentena, te enamoraste muchísimo de la cuarentena. No hay debate. No me enamoré de nada, no veo la hora de salir. Sobre todo de madera como decís vos. Ahí sí no hay debate, totalmente de acuerdo. Pero también hay que ver a otros países cómo fueron reactivando, por ejemplo, tanto España como Italia, que tuvieron una cantidad impresionante de víctimas, ya salieron de la cuarentena y se están reactivando. Nosotros tenemos Perdóname, el cráneo, el genio de Suecia, el padre de la no cuarentena en Suecia, ahora está diciendo que después de 4.000 muertos, la verdad que podría haber hecho otra cosa. Por favor, estamos hablando de hay que ver la cantidad de víctimas fatales de España, bueno, de Inglaterra y se están reactivando. Hay que me dejan mediar. Vamos a seguir el debate con los especialistas que hemos convocado. Yo también soy de la idea de Rosario y de Pico de que no hay debate posible entre economía y salud, pero bueno, esa es mi postura también. Simplemente los queremos convocar a que se queden porque ya arranca Ciudadanos. Continuamos en Ciudadanos. Es el turno ahora de hablar con José Ramón Arteaga, funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a cargo de esa área del Ministerio de Transporte de la Nación. Vamos a hablar un poco acerca de las nuevas conductas, los nuevos hábitos y las medidas que se han tomado desde esta dependencia para que viajemos más seguros y para evitar la propagación. José Ra, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Alejandro? Pico, un gusto como siempre. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, José? Bien, realmente bien.
Bueno, vamos a empezar a detallarlo. En principio nosotros, bueno, acá en la ciudad de La Plata, en tu ciudad, hemos tomado transporte público en el último tiempo. Hemos visto este tema de los asientos que hay que guardar como distancia, el tema de ingresar por detrás para proteger a los propios choferes también. Bueno, ¿cómo viene resultando todo esto? Después hablamos de las demás medidas. José Ra. Sí, Alejandro, el protocolo de mitigación y las herramientas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Transporte a nivel nacional se han replicado en todas las provincias, y los municipios como el de La Plata de alguna manera han asumido también las mismas medidas. Esto es mucha desinfección, limpieza, distancia, aislamiento del chofer, limpieza absoluta en todos los recorridos, en cada cabecera. Y fundamentalmente, reitero, mientras no tengamos la vacuna, aislamiento, quédate en casa, y si tenés que salir, distancia. Mucha distancia. Esto en transporte de pasajeros, Alejandro, también lo mismo para el transporte ferroviario, que por suerte a 80 días de la pandemia y de la emergencia, el sistema ferroviario está poniendo una aplicación tecnológica que tiene que ver con un permiso de boleto, a donde se le garantiza el asiento al usuario. Esto está puesto en experiencia piloto en esta semana que estamos transitando. El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, muy bien en su iniciativa tecnológica, lo pone en práctica para el ramal Mitre, el ferrocarril Mitre, ramal Tigre, a partir del lunes. Esto es a las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en sentido a Retiro. Ojalá que esta aplicación tecnológica pueda servir para la totalidad de los ramales ferroviarios. El verdadero problema lo tenemos todavía en alta congestión en el Mitre y en el Roca. Y el otro tema, Alejandro y Pico, tiene que ver con el transporte de carga. Estamos trabajando mucho también con los protocolos de cuidado, de limpieza, de higiene, de desinfección, para garantizar nada más y nada menos que es el transporte que asiste y provee a cada una de nuestras localidades, provincias, municipios, nada más y nada menos que, por ejemplo, los alimentos y los medicamentos. ¿Pico? Sí, el tema del transporte evidentemente es un poco uno de los ejes del gran debate, ¿no? de la cuarentena, porque por más medidas que se tomen, por más precauciones, es el lugar de mayor concentración de personas, digamos, es inevitable. En función de eso, ¿qué otras medidas pueden llegar a haber, se pueden llegar a tomar en este contexto? Digo, por ejemplo, funciona esto de que las fábricas, las industrias que están abiertas tengan su propio sistema de transporte a través de combis? ¿Está funcionando eso? ¿O sigue, digamos, la gran demanda sigue siendo el transporte público? No, tenés razón, Pico. En todo debate público, cuando se habla en los medios de comunicación como en el de ustedes de la pandemia, se habla de los 3 ejes de riesgo: los geriátricos, las barriadas más humildes y populares, y obviamente el transporte público como eventual foco y potencial ámbito de contagio. Por eso, desde el Ministerio de Transporte, desde el Ministerio de Salud, todas estas medidas. Cuando se empieza a hablar de abrir otras alternativas económicas, otras situaciones de la economía social, tiene que ver con no insistir y no acentuar el transporte, la cantidad de usuarios en transporte público. Por eso otras modalidades del transporte, como el turismo, como los escolares, se han posibilitado en esta dinámica que es punto a punto, donde la empresa que quiere abrir, o la empresa que empieza a construir, o la empresa que vuelve a algún grado de normalidad, sus trabajadores no lo hagan en transporte público, lo hagan en bicicleta, lo hagan en moto, lo hagan en auto, lo hagan caminando, y si lo tienen que hacer en algún grado de transporte público, a cargo de la empresa, se llaman punto a punto. Esto está en pleno ejercicio. A ver, es una realidad puntual lo que significa la zona metropolitana y los riesgos, y es otra realidad la República Argentina. Por eso, en muchas provincias y en muchos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, esta apertura económica se ha dado con esta modalidad de otra oferta de transporte público.
Joserra, te pregunto en particular por una de las medidas que tomaron, que tiene que ver con la reserva anticipada de pasajes de trenes. Sí. ¿Cómo está funcionando eso? Hasta el día de hoy, hasta mañana, está la experiencia piloto que te explicaba al principio, en el ferrocarril Mitre, en el ramal Tigre, muy bien en el 0800 tren, que es el 0800-222-8736, se tramita a partir de una aplicación propia, que es Reserva tu Tren, obviamente que es para trabajadores esenciales, exceptuados que tienen su permiso de circulación único a partir de la aplicación Cuidar. Estos trabajadores que están habilitados a circular, cuando llegan al tren Mitre, pueden con esta aplicación, por ahora en Android, Dios quiera que en próximo tiempo para la totalidad del servicio telefónico, puedan reservar su pasaje. Está funcionando bien la experiencia piloto. A partir del lunes 8 a las 6 de la mañana empieza a funcionar de manera ya obligatoria esta experiencia, que esperemos se pueda replicar, Alejandro, a la necesidad que tiene concretamente el Sarmiento y el Roca, que son de alguna manera los sistemas ferroviarios que se saturan en las horas pico de las 6 a las 10 de la mañana. Joserra, y como platense, ¿cómo ves La Plata? ¿Cómo ves el sistema en la ciudad con todo esto que se está haciendo? A ver, claramente con el intendente y los concejales y los diputados o legisladores hay mucha articulación con lo que viene pasando en los comités de crisis de todas las localidades. Han consultado mucho respecto de las medidas a adoptar en este organismo respecto del transporte urbano que hay en la ciudad de La Plata. Miren, recién me llama el responsable, el secretario de Transporte Municipal, Miguel Forte, respecto de una inquietud que valoro mucho, que es aprovechar este tiempo de parate para poner a cero o poner en muy buena oferta a la terminal de micros local, que ya conoce nuestra posición. Esperemos que en poco tiempo deje de estar en 4 y 42 y pueda tener un verdadero servicio como merece la capital de la provincia y no en esta terminal. Pero bueno, la buena voluntad de la Intendencia es... Recordanos cuál es la idea, ¿llevarla a dónde? O llevarla a la Ferroautomotor o llevarla a otra localización, pero sacarla del microcentro de la ciudad y garantizar los servicios con la calidad que se merece la ciudad de La Plata. Esto lo dispone obviamente la autoridad municipal. Les puedo contar lo que venimos hablando con los funcionarios, pero la buena noticia de hoy que el secretario de Transporte Forte se ha dispuesto a implementar un plan operativo de limpieza a fondo de la terminal de micros de La Plata. Bien, bueno, una novedad. Ahí tenés, Pico, vos que pedías siempre algún adelanto, quedarte con algún título. Me parece que ese es el título. Sí les puedo ratificar que hay muy buena comunicación con todos los intendentes de la zona metropolitana, de la provincia de Buenos Aires, con los gobernadores y los secretarios de transporte. El ministro Meoni cotidianamente en diálogo de videoconferencia o de manera presencial, articulando en este verdadero tema que es el transporte público en una circunstancia tan delicada como es la pandemia. Sí, los empresarios del transporte, Joserra, siguen en deuda con el personal de salud, particularmente en La Plata, ¿no? Se dijo que iban a poder viajar gratis y además eso al final nunca se implementó. Sí, verdaderamente es una deuda del sistema, es una deuda que no tiene que ver ni con CNRT ni con el Ministerio de Transporte, sino con la aplicación tecnológica. Es una empresa privada, es Nación Servicios, que depende como el grupo del Banco Nación. Y los empresarios que no quisieron hacerse cargo del costo. No creo que sea una cuestión de costo, porque verdaderamente el sistema Pico, vos lo conocés muy bien, está funcionando a pérdida y está funcionando de una manera altísimamente subsidiada por el Estado. Si no fuera por el Estado, el sistema hoy no podría estar funcionando. Sí me parece un tema operativo que necesita nominar claramente con nombre y apellido la tarjeta y en el rubro sanitario permitir técnicamente que la SUBE sea la herramienta de pago o de excepción a todo el sector sanitario. En eso estamos de acuerdo. Joserra, te pregunto por un tema que excede un poco nuestro ámbito, tiene que ver más que nada con lo provincial o nacional en todo caso, que es el transporte de cargas, ¿sí? Hubo una polémica con el intendente de Azul, Bertelis, que había fajado algunos camiones, se había puesto una faja para que el camionero no pudiera bajar. Bueno, resultó como una medida extrema, pero independientemente de ese hecho puntual,
¿Cómo está controlándose el tema del transporte de cargas en las rutas del país? Mirá, entendemos la preocupación y temor que hay en muchas autoridades municipales y provinciales y hasta la disposición de algunos protocolos muy particulares que impiden el ingreso del transporte de carga. Por eso CNRT está trabajando muy fuerte, Alejandro, en los puntos de ingreso a la Argentina y de egreso, como es la ruta bioceánica de Paso de los Libres, Mendoza. Ese es el gran eje de flujo de transporte en la República Argentina, de abastecimiento y de comercio del transporte de cargas. Ayer volvimos a tomar lugar y trabajo físico en Cotecar. Cotecar es la segunda playa de estacionamiento y de control del transporte de carga más grande de Latinoamérica, queda en Corrientes, un promedio de 900 camiones por día. Ahí trabajan aduanas, migraciones, sanidad de fronteras, SENASA y la CNRT. Ayer volvimos a tomar presencia física y estamos girando a través del Ministerio de Transporte una comunicación a través del Ministerio, con el Ministerio del Interior, que es el nexo con todas las provincias, para facilitar y garantizar a través de los controles sanitarios que existen y son muy rigurosos, que esta carga, que este producto, que este abastecimiento, que este alimento, que con mucho esfuerzo lo hacen los profesionales del camión, nuestros camioneros, arriesgando también su propia salud. Por eso es muy valioso y hay que cuidarlos, pero de alguna manera las provincias tienen que entender que es la única manera que se abastezca en insumos, en logística y en alimentos, y hay que cuidarlo. ¿Están muy bien los controles? Sí. ¿Somos responsables absolutos conjuntamente con otras provincias? Sí. Pero también con el debido cuidado y respeto a que tengan en el convenio que ha establecido el ministro Meoni con YPF y con otros organismos, para que todas las estaciones YPF de la Argentina puedan tener su baño, su alimento, su descanso, obviamente cargar el combustible, pero también el descanso y el alimento, que es el verdadero problema que veníamos teniendo. Quería tener un poco la visión de alguien que está con un tema tan difícil. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Si lo supiera estaríamos más tranquilos, Pico. Esperemos que lo que viene pasando hasta ahora en materia de manejo de la pandemia, manejo de la emergencia, que viene teniendo resultados por lo menos de un pico que nunca llega, pero de una meseta, al menos en la última semana, con números importantes de contagio en la zona metropolitana, es cierto, pero con algo de alivio también en el interior del país. Vamos a entrar en la séptima fase de la pandemia a partir del lunes, por 15 días más seguramente. Lo estaremos escuchando del presidente Alberto Fernández esta noche o mañana, con algunas particularidades, pero lo que sí estamos seguros de la capacidad de articulación, desde el Ministerio de Salud, todos los organismos, las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Transporte, en garantizar un transporte, una movilidad y una logística que no sean parte del problema, sino parte de la solución. Y reitero, manifestando la actitud, la voluntad y el compromiso de la responsabilidad individual y colectiva, Sansone. Esto es, si me cuido, te cuido. Si nos cuidamos, mejor para todos. Mientras no exista la vacuna, lo único que hay es quedarse en casa, aunque cueste, aunque estemos hartos, aunque ya sea insostenible. Ya sabemos lo que pasa cuando esto se relaja. Hasta ahora es lo único que hay. Por eso es muy importante la responsabilidad también de ustedes como medio de comunicación, de información, de insistir. Aislamiento, mucha distancia. Si no tenés que salir, no salgas. Quédate en tu casa. Y si tenés que tomar transporte público, hacelo con la debida distancia. No pasa nada si perdés el tren. No pasa nada si perdés el micro, nadie te va a echar porque no te quedaste dormido, estás yendo a trabajar y simplemente estás siendo responsable, con vos mismo, con tu familia y también con la comunidad. Arteaga, muchas gracias por este contacto con Ciudadanos. Un gusto y a disposición como siempre.